Buen día, mis queridos hermanos. Doy gracias a Dios una vez más que puedo reunirme con ustedes a través de esta plataforma y queremos pedir la bendición de Dios para este tiempo, rogar al Señor que extienda su mano buena y poderosa sobre nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús queremos pedirte ahora que nos hables a través de la exposición de tu palabra. Una vez más, Señor, yo ruego que pases por alto mi limitación humana y que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Necesitamos, Señor, de tu verdad. Necesitamos alimentarnos con tu palabra, Señor. Necesitamos más de ti, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. Quisiera invitarles a que me acompañen al libro de Amós. Hemos estado compartiendo la semana pasada en el capítulo 1 y hoy vamos a incursionar un poquito en el capítulo 2. Amós forma parte de lo que llamamos los profetas menores y tiene un mensaje muy fuerte y entiendo muy real y muy práctico para nuestros días. La característica o una de las características de los profetas es que el profeta oye la voz de Dios y la transmite al pueblo. Otra de las características del verdadero profeta es que el profeta está para indicar, para dar una palabra orientativa al pueblo, a los gobernantes, a la nación toda, a la gente toda. Así que el profeta Amós, vimos la semana pasada en el capítulo 1 y parte del capítulo 2, cómo él estaba dando su mensaje, un mensaje tremendamente fuerte. Hablaba de la desigualdad de la vida. El profeta está dando un mensaje y nos enseña que el mundo entero está bajo la mirada, bajo el dominio y bajo el juicio de Dios. Nada escapa a la soberanía de Dios. Y el profeta nos presenta ahora un Dios que hasta es sorprendente para algunos porque lo presenta a Dios como un león que está rugiendo. Y decíamos que cuando los que saben del tema nos dicen que cuando el león ruge en la selva o ruge en el campo, la presa queda como paralizada porque sabe que está dispuesto a atacar y a matar. Así que Amós nos presenta a Dios de esta manera, al Dios que ruge y está dispuesto a atacar y a destruir esa presa. Y las consecuencias de esto vienen por las cosas malas que las personas han hecho. Y compartíamos la semana anterior de lo que ocurría con los diferentes pueblos cuando consideraban a las personas como cosas y no como seres humanos, cuando ponían las ganancias comerciales por sobre el bienestar de las personas. Y Dios absolutamente detesta todo esto. Esto es contra el propósito de Dios. Y también aclarábamos que muchas veces podemos entender, pero no tenían estos pueblos de alrededor de Israel, no tenían la revelación de Dios, la revelación plena, la revelación de la palabra. Sin embargo, tenían la revelación de la naturaleza. Dios se manifiesta en la naturaleza y tenían también la conciencia moral que podía hacerle entender este tipo de cosas. El empeño de la palabra y tantas otras cosas que ocurría con los pueblos de alrededor. Pero el profeta sigue hablando y el león sigue rugiendo. Y ahora el mensaje ya no es para los pueblos de alrededor de Israel, sino que el mensaje ahora es para Israel y para Judá, el pueblo de Dios. Y en algún sentido, bueno, el mensaje profético tiene una característica. El mensaje profético es cuando el profeta ha dado su mensaje, era un mensaje para las gentes de sus tiempos, para sus contemporáneos. Pero la característica de la profecía es que la profecía va más allá. Es como algún maestro nos ha enseñado alguna vez. Es como cuando vamos a la zona de las montañas, como si fuéramos a la zona de montañosas de donde está la Concagua y todas estas grandes montañas. Cuando uno va llegando a los Andes, uno comienza a ver las primeras montañas que se ven ahí a la distancia, parece que están cerca, pero están lejísimos. Pero después ves más atrás montañas más altas. Bueno, el mensaje profético es así. Tiene una característica para los contemporáneos del momento, pero también tiene el mismo mensaje, tiene una revelación para tiempos más adelante y tiene probablemente una revelación mucho más adelante.
Y yo creo que este mensaje de Dios es muy acorde para nuestro tiempo. Y debemos escuchar la palabra de Dios. Debemos escuchar todo el consejo de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Y el mensaje de Dios no ha cambiado. Y hoy, en esta situación en la que el mundo entero está paralizado, el mundo entero se está produciendo un cambio tremendo en la humanidad, donde hay tanto dolor, sufrimiento, pero un cambio en todos los sentidos, creo que debemos volver a la palabra de Dios. Volviendo al texto de Amós, acompáñenme por favor en el capítulo 2 del libro de Amós, versículos 4 en adelante, y nos encontramos allí al Señor hablando a través del profeta, y dice palabras muy fuertes, le habla a Israel, al antiguo Israel, pero el antiguo Israel también está relacionado con el pueblo de Dios hoy. Si vamos al Nuevo Testamento, podemos entender que hoy la iglesia de Dios, el pueblo de Dios, es el Israel de Dios. Hoy la iglesia es el Israel de Dios. Hoy la iglesia es ese, como dijo el apóstol San Pablo, ese olivo silvestre que fue injertado en el olivo verdadero. Entonces la iglesia hoy es el Israel de Dios que tiene la responsabilidad de transmitir la verdad de Dios. Y nos viene muy bien escuchar a los profetas. Dice la palabra del Señor con un juicio muy fuerte sobre el pueblo de Israel. Dice en el capítulo 2 de Amós, versículos 4 y 5. Así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Judá y por el 4 no revocaré su castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Prenderé por tanto fuego en Judá, el cual consumirá los palacios de Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor. Acá viene un juicio sobre el pueblo de Dios. Y el juicio es porque ellos no valoraron la verdad de Dios. Voy a volver a repetirle este principio. El juicio viene sobre el pueblo de Dios porque ellos no valoraron la verdad de Dios. Menospreciaron la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad? ¿Y acaso eso no se relaciona con nuestro tiempo, con nuestro mundo, con nuestra generación? ¿Cuánta gente hoy no valora la verdad de Dios? ¿Cuántos cristianos hoy juegan con la verdad de Dios? Nos duele decir esto y aquí no estamos como jueces de nadie, mis amados hermanos. Dios nos libre de algo así, porque es fácil hacer juicios sobre los demás, pero yo entiendo que esto es para un examen personal y de cada una de nuestras comunidades de fe y de la iglesia de Dios toda en el mundo. Valorar la verdad de Dios. ¿Dónde está la verdad? Cristo es la verdad. Cristo es la verdad. La palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios permanece para siempre. Pero en este ir y venir, bueno, pero tiene que ver con las interpretaciones que cada uno tenga de la verdad. Es cierto, pero no son interpretaciones personales. Cuando vamos a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, toda la Biblia es el consejo de Dios para nuestra vida. Y nosotros tenemos que atesorar la palabra del Señor. Esto no está diciendo en absoluto que nosotros debamos hacer de la Biblia lo que alguien ha llamado bibliolatría, hacer un culto a la Biblia. De manera ninguna. La Biblia como libro es un libro, nada más. El tesoro de la Biblia está en el escrito, en atesorar esa palabra para nuestra vida y en hacer una sana interpretación de la palabra de Dios. Y permítame aquí detenerme un poquito sobre esto. Cuando hablamos de la verdad de la palabra de Dios, menospreciaron la verdad de la palabra de Dios. Hoy, en nuestro tiempo y en nuestra generación, se levantan algunos como si fueran autoridad suprema de interpretación de la palabra del Señor, cuando la interpretación no es individual. La interpretación de la palabra de Dios tiene que ser en la comunidad de fe. La interpretación de la palabra de Dios es para el pueblo de Dios todo. Así que esos iluminados, entre comillas, están equivocados y han llevado muchas veces a gran multitud de los cristianos a errar en el camino del Señor. Insisto, no estamos aquí para ser jueces de nadie, sino para confrontarnos con la verdad de la palabra del Señor.
menospreciaron la verdad de Dios, jugaron con la verdad de Dios, jugaron con el texto de la palabra de Dios. Algunos de nuestros predicadores, y no estoy acá, insisto, para hacer juicio, pero para decir estas verdades como los profetas, como el profeta Amós y los grandes profetas de la Biblia, solamente usan textos que les convienen para traer alegría al pueblo, para la autoayuda, pero en ningún momento se habla del pecado y la necesidad de la transformación y de la salvación. Dios tenga misericordia de nosotros, porque el juicio también viene sobre el pueblo de Dios, porque el juicio también se hace real para el pueblo de Dios, porque el Dios Todopoderoso es el Dios que perdona nuestros pecados si nos arrepentimos. El Dios Todopoderoso es el que nos lava a nosotros con la sangre de Cristo. Como va a decir el profeta Isaías, si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bendito sea el nombre del Señor. Hay poder en el nombre y en la sangre de Jesucristo, pero hay que arrepentirse, hay que volverse a Dios, hay que consagrarse a Dios, hay que recibir todo el consejo de Dios para la vida. Y yo creo que este es un tiempo para nosotros. Dice la palabra de Dios, el profeta, ¿por qué vino el juicio contra Judá? Porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus ordenanzas y le hicieron errar sus mentiras en pos de las cuales anduvieron sus padres. Que Dios nos ayude en este tiempo, que nos volvamos a la verdad de Dios, que creamos en la verdad de Dios, que confesemos la verdad de Dios. Y aquí esto tenía que ver con todo un pueblo completo, tenía que ver con sus gobernantes, los gobernantes que no oían la voz de Dios. Y la pregunta para nosotros hoy, para nuestra reflexión, ¿cuántos de nuestros gobernantes han puesto sus manos sobre la Santa Biblia, jurando que iban a respetar y hacer las cosas correctamente, y luego hacen todo lo contrario? Juicio viene de Dios. La palabra de Dios viene para los profetas que debían dar mensajes de Dios, palabra de Dios, mensaje que viene del mismo corazón de Dios. Sin embargo, se levantaban falsos profetas para animar al pueblo, para dar palabras lindas nada más, olvidándose de cuál era la medicina de Dios, el mensaje de Dios para el bien de la vida. Bendito sea el nombre del Señor. La palabra de Dios viene sobre los sacerdotes que debían aconsejar al pueblo, que no debían ser parciales, pero jugaban con la parcialidad, jugaban con las cosas del pueblo. La palabra de Dios viene para el pueblo todo, porque no es solamente para el liderazgo, sino para cada creyente individual. Cada uno de nosotros como cristianos somos responsables de oír la palabra de Dios, y somos responsables de dónde nos congregamos, somos responsables delante de Dios. Bueno, pero a mí me dijo tal pastor. Usted tiene que analizar la verdad de Dios, tiene que ver la verdad de Dios, tiene que dejar que el Espíritu Santo le guíe a la verdad de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que el juicio vino porque menospreciaron la ley del Señor y no guardaron sus ordenanzas. Nosotros somos responsables de guardar, publicar y transmitir la verdad de Dios. Y también es cierto que cuando hacemos esto, esa misma verdad de Dios salvaguarda nuestras vidas y salvaguarda la iglesia de Dios. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia no son algunos solamente, la iglesia está en el mundo entero. Pero este es un mensaje para el pueblo de Dios todo, para nosotros como comunidad local, como comunidad de fe, para que reflexionemos cómo hemos estado viviendo, cómo hemos estado entendiendo la palabra de Dios, cómo hemos estado aceptando el consejo de Dios. Nosotros que enseñamos en nuestros seminarios bíblicos, nos damos cuenta de la falta de conocimiento bíblico que está habiendo en estos tiempos. Hay mucho conocimiento de cosas terrenales, pero poco conocimiento bíblico. Y como decía mi antiguo pastor, cercenamos la Biblia y vamos cortando textos que no nos convienen. Esto no me gusta, lo saco. Esto no me gusta, lo saco. Esto no me gusta, dejo solamente lo que me gustan, lo que me traen alegría solamente, y eso los dejo. Y cuando abrimos nuestras Biblias están llenas de agujeros. Que Dios nos libre de algo así. Sino que amemos la palabra de Dios, valoremos la verdad de Dios,
Bendito sea el nombre del Señor, para evitar lo que le ocurrió al antiguo Judá y al antiguo Israel. Así que el primer punto, valorar la verdad de Dios. El segundo punto lo encontramos en el versículo 6 al 12. Vamos a leer alguna parte de este pasaje. Así ha dicho Jehová: por 3 pecados de Israel, y por el cuarto no revocaré su castigo, porque vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos. Pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Sobre las ropas empeñadas se acuestan junto a cualquier altar, y el vino de los multados beben en la casa de sus dioses. Yo destruiré delante de ellos al amorreo, cuya altura era como la altura de los cedros y fuerte como una encina, y destruiré sus frutos arriba y sus raíces abajo. Y a vosotros os hice subir de la tierra de Egipto y os conduje por el desierto 40 años para que entraseis en posesión de la tierra del amorreo. Y levanté de vuestros hijos para profetas y de vuestros jóvenes para que fuesen nazareos. ¿No es esto así? Dice Jehová, hijos de Israel. Mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos, y a los profetas mandasteis diciendo: no profeticéis. Juicio de Dios a un pueblo que menospreció la verdad de Dios, pero también a un pueblo que menospreció la salvación de Dios. Conocieron la verdad de Dios, supieron cuál era el camino de la salvación. Sus padres recibieron esa salvación. Dios los libertó de la esclavitud de Egipto, que representan al pecado y al mismo mal. Dios los hizo libres. Sin embargo, ahora esta nueva generación menosprecia la salvación de Dios. No valora la salvación de Dios. Contradijeron la salvación de Dios. Pecaron contra la revelación de Dios. Pecaron contra la gracia de Dios. Pecaron contra lo humano de Dios, que Dios les enseña en Cristo Jesús a ser verdaderamente humano. Y fíjese cómo se manifiesta este mal. Y dice allí en los versículos 6 y 7, cómo menosprecian la verdad de Dios. Menosprecian buscando la codicia por las cosas materiales. Va a decir, vendieron por dinero al justo, vendieron al pobre por un par de zapatos. Dios, ayúdanos en este tiempo. Sana tu iglesia en este tiempo. Sánanos como pueblo en este tiempo, en el nombre de Jesús. Porque ¿acaso no vemos esto? Y lo hablamos, y a veces en las críticas, y otra vez no para ser jueces de nadie, sino para examinarnos a nosotros mismos. Cada cristiano es responsable de lo que hace. Y cada pastor dará cuenta de sus actos. Y cada profeta dará cuenta de sus actos. Dios tenga misericordia de todos nosotros. Que nos volvamos a la verdad de Dios. El león está rugiendo. Nos está dando una oportunidad de esperanza para sanarnos, para santificarnos en la verdad de Dios. Jugaron con las personas. Codiciaron los bienes materiales. Y si esto, no voy a dar este mensaje porque no conviene, se me va a ir mucha gente de la iglesia. Voy a hablar de estas cosas porque sé que a la gente le gusta esto. Voy a dar esto porque estas cosas son agradables a los oídos, pero no son agradables al corazón de Dios. Y como decíamos los otros días, la medicina muchas veces puede ser amarga y puede ser dolorosa, pero hace bien para sanar el cuerpo. Así es también para la vida espiritual. Así también es para nosotros como pueblo de Dios en este tiempo. Que el Señor nuestro Dios nos guíe a toda verdad. Este pueblo de Israel vendieron por dinero al justo, al pobre por un par de zapatos. Dios tenga misericordia de nosotros. Que no juguemos con los dineros de la gente. Que no juguemos con la pobreza de la gente. Que no juguemos con las cosas materiales. Y acá no estamos hablando de ser miserables.
Acá no estamos hablando, y esto lo hablo con toda libertad en el nombre del Señor. El verdadero creyente, el verdadero cristiano, aquel que se convierte al Señor es fiel a Dios, da sus diezmos como corresponde, pero los diezmos no son para los pastores. Claro que los pastores, muchos de nosotros somos sostenidos por nuestras iglesias a través de los diezmos de nuestros hermanos y damos gracias a Dios por esto. Yo tengo más de 30 años de ministerio en esta comunidad de La Paz y quiero dar gracias a Dios, siempre lo hago, porque el Señor nunca nos dejó faltar el pan nuestro de cada día. Hemos podido criar a nuestros hijos, hemos podido vivir tranquilamente, porque hemos tenido una comunidad de fe que entendió la palabra de Dios y que nos ha sostenido y ayudado a sostener el ministerio y la obra del Señor. Cristianos que conocen la palabra de Dios, traigan los diezmos al alfolí, dice el Señor, y pruébenme en esto, y van a ver que yo voy a abrir las ventanas de los cielos y voy a derramar bendición hasta que sobreabunde. Pero esto, mis queridos hermanos, muchas veces ha sido juego y chiste de muchos. Tomar las platas que son de Dios, porque cuando damos nuestro diezmo, cuando damos nuestra ofrenda, se la estamos dando al Señor. No se la estamos dando a un hombre, sino al Señor. Dios ve el corazón. Jesucristo cuenta la historia de la mujer pobre, la viuda pobre, que dio esas poquitas monedas y dijo que esa dio mucho más que aquellos que daban en abundancia, porque dio de su pobreza, dio con alegría de corazón, con fidelidad a Dios. Que el Señor nos ayude y que el Señor tenga misericordia de todos los que tenemos responsabilidad de administrar los bienes de Dios. Bendito sea su nombre. Claro que las platas se necesitan para la extensión de la obra y agradecemos al Señor por el crecimiento de la obra de Dios en nuestra región del mundo, en nuestra América Latina y en el mundo entero. Nosotros que somos pentecostales y venimos de esta línea, sabemos lo que es esto. Yo que tengo muchos años de creyente, me convertí a los 14 años, pero de chiquito sé del Evangelio. Mis abuelos fueron de los primeros convertidos en el norte de mi tierra y sé de esto. Los pentecostales y los que estaban al comienzo del siglo XX fueron expulsados de las iglesias, maltratados, considerados sectas, grupos raros. Sin embargo, lograron crecer, lograron establecerse, pero nunca la iglesia cristiana, evangélica, pentecostal del pasado, aún con sus cosas, sus excentricidades, como decían algunos, nunca se separó de la verdad de Dios. Crecía con la palabra de Dios. Hacía las cosas con temor de Dios. Que Dios ayude a nuestra generación en este tiempo. Que así volvamos a ser cristianos comprometidos con la palabra y la verdad de Dios. Que no juguemos con la religión. Hoy tenemos iglesias ricas. Hoy tenemos templos hermosos. Hoy hemos crecido. Cuando era creyente en mi pueblo, fue el primero que pudo ir a la escuela media. Primero que logró dentro de nuestra pequeña comunidad pentecostal terminar la escuela secundaria. Después vinieron más y hoy ha crecido tanto la obra de Dios que es una bendición. Damos gracias a Dios. Tenemos muchos profesionales, tenemos empresarios, tenemos gente de todo tipo en nuestras comunidades, pero esto no significa que perdamos el rumbo de la iglesia. La iglesia debe anunciar la verdad de Dios. La iglesia tiene que ser mensajera de esperanza. La iglesia tiene que ser la que se levanta con la voz profética para guiar las verdades de los pueblos, de las naciones y de la gente. La iglesia tiene que levantarse con la verdad de la cultura del reino para transformar las culturas humanas, porque la palabra de Dios dice que el Señor nos llama a nosotros para ser los embajadores de Dios en la tierra. Bendito sea el nombre del Señor. Así fue el llamado de Israel. Israel había sido llamado para esto, pero se llenaron de opulencia. Llegaron a establecerse, llegaron a tener su tierra, llegaron a tener todas las cosas y se olvidaron del Dios que les dio todas las cosas. Que el Señor nos ayude y que el Espíritu de Dios nos guíe a toda verdad.
Que el Señor nos libre de algo así en este tiempo y que la gracia de Dios se siga manifestando. El león está rugiendo, pero todavía no ha devorado la presa. Bendito sea el nombre del Señor. Ese antiguo Israel pecó contra la revelación, contra la gracia de Dios, pecó contra lo humano, porque vendieron, dice, al pobre por un par de zapatos. Vendieron al justo por dinero. Y no solamente esto, sino dice en el versículo 7, pisotean en el polvo de la tierra las cabezas de los desvalidos y tuercen el camino de los humildes. Y el hijo y su padre se llegan a la misma joven profanando mi santo nombre. Es decir, actos espantosos de total inmoralidad, yendo a los cultos paganos, a los cultos que hacían a la sexualidad, a cultos aberrantes de esa época cuando Dios les dio la verdad. Que nosotros podamos levantarnos como iglesia de Dios y anunciar la verdad de Dios. Hay tiempo para que la iglesia sea purificada, santificada, lavada una vez más con la sangre del Cordero. Bendito sea el nombre del Señor. Este pueblo antiguo despreció los derechos de los demás. Indiferencia. No le importó a su prójimo. No le importó lo que le pasaba al otro. Que el Señor nos ayude en este tiempo. Me sorprendió leyendo algunos materiales en estos días de la pandemia. Quedé tan sorprendido con esto. Dice que en 1527 llegó la peste bubónica a las tierras donde estaba Martín Lutero. Y la gente comenzaba a huir de las ciudades y comenzaba a ir al campo. Pero Lutero escribió: ¿deben los cristianos huir? Y dice las siguientes palabras, voy a citarle: moriremos en nuestros puestos. Los médicos cristianos no pueden abandonar un hospital. Los gobiernos cristianos no pueden huir de sus distritos. Los pastores cristianos no pueden abandonar a sus congregaciones. La peste no ayuda en nuestros deberes. La corriente en cruces, la convierte en cruces en las que debamos estar dispuestos a morir. Y esto le costó a Lutero la vida de su propia hija. Pero él se quedó allí firme, ayudando en el peor momento de la historia. Así debe ser con el pueblo de Dios. Debemos nosotros estar presentes. Debemos nosotros como iglesia levantarnos y socorrer al necesitado. Debemos nosotros llamar al que está sufriente. No abandonemos a nuestra gente. Esta gente menospreció a los derechos del otro. Indiferencia, egoísmo. Que Dios nos bendiga. Cuando la gracia nos abraza, tiene como fin hacernos verdaderamente humanos, como Jesús, el hombre perfecto. Voy a volver a citar este principio. Cuando la gracia nos abraza, tiene como fin hacernos verdaderamente humanos, como Jesús, el hombre perfecto. Mi querido hermano, mi querida hermana, en esta hora que estás escuchando esta palabra, yo sé que en tiempos tan difíciles como estos quisiéramos escuchar otro tipo de palabra, pero este es el mensaje profético para nosotros hoy, para nuestra reflexión. Valoremos la verdad de Dios. Valoremos la palabra de Dios. Atesoremos y valoremos la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Cristo Jesús, nuestro Señor, pagó un precio muy grande para salvarnos. Volvámonos a Él, sirvámosle a Él. Los que estamos en la iglesia, santifiquémonos cada día más. Los que se han apartado, vuelvan al camino del Señor. No sé si serán tan exactas o tan verdaderas las encuestas que manejamos, pero lo que sabemos es que en la República Argentina hoy hay unos 3,5 millones de creyentes evangélicos que asisten a nuestros templos. Ahora no podemos ir al culto dominical, pero normalmente 3,5 millones de creyentes asisten al culto, al templo dominical. Pero tenemos unos 7 millones
de creyentes que están apartados, alejados de nuestras iglesias. Muchas veces buscando justificativo y tal vez sean ciertos. No, dejé tal iglesia porque el pastor esto, no porque el grupo de hermanos es. Montón de justificaciones. Pero yo quiero decirle algo, la iglesia no es de los hombres. La iglesia le pertenece al Señor. La iglesia es el pueblo de Cristo. Y dice la palabra de Dios, nos enseña el Señor que debemos nosotros estar unidos como iglesia, congregarnos, porque el Señor viene a buscar a su iglesia. No viene a buscar a personas individuales. Un gran error hemos cometido los predicadores a través de los tiempos. Hemos predicado una salvación individualista, pero no hemos predicado a la familia toda, no hemos predicado a la comunidad toda. Y entonces la iglesia ha tomado lo que ha sido nuestra fuerza, como diferentes comunidades de fe se ha transformado en nuestra debilidad. Pero es tiempo de volvernos a ese camino verdadero. Es tiempo de volvernos a la verdad plena del Señor. Dice la palabra de Dios y termino en esta hora. El león está rugiendo. Dice en el capítulo 3 de Amós, en el versículo 3, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vuelvo a repetirle, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Y yo quiero decirte en esta hora, estemos de acuerdo con el Señor. Lávame en tu sangre, Salvador, límpiame de toda mi maldad, traigo a ti mi vida para ser Señor, tuya por la eternidad. Tuya por la eternidad, tuya por la eternidad. Quiero invitarte a que oremos al Señor en esta hora. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia en esta hora, reconociendo, Señor, nuestra necesidad y nuestra dependencia de ti, pidiendo tu favor y tu misericordia. Señor nuestro Dios, nos humillamos como personas, como individuos y como familias. Nos humillamos como comunidad de fe y como iglesia de Dios. Clamamos a ti en esta hora, Señor, para que nos laves y nos santifiques con la sangre de Cristo una vez más. Perdona, Señor, cuando hemos sido indiferentes. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido egoístas. Perdónanos como cuando, pueblo de Dios, hemos sido, Señor, codiciosos y avaros. Perdónanos cuando hemos fallado y te hemos faltado, Señor. Señor Todopoderoso, ayúdanos en esta hora para que tu iglesia se levante. Señor, se levante en este tiempo llena del poder del Espíritu Santo. Clamamos a ti, Señor, para que los cielos se abran y una vez más un gran avivamiento venga sobre este mundo. Señor, un gran despertar de tu Espíritu venga sobre nuestra América toda. Un gran despertar de tu Espíritu venga sobre los pueblos de Europa, de Asia, de Oceanía, del África, Señor. Clamamos a ti en esta hora, Dios. Santifica, purifica a tu pueblo. Señor, traemos nuestras miserias, nuestras vanidades, nuestros pecados, nuestros orgullos, todas las cosas malas de nuestras vidas y los ponemos a los pies de la cruz de Cristo. Y al igual que los verdaderos profetas de Dios, nos ponemos en la brecha del clamor para que sanes la tierra, para que sanes la nación, para que sanes al pueblo, Señor, para que nos levantemos como iglesia de Dios, verdaderos profetas del Altísimo. Padre, en el nombre de Jesús, nos consagramos a ti en esta hora, nos humillamos delante de ti en esta hora y te bendecimos y te damos muchas gracias por tu palabra, por tu amor. Señor, nos comprometemos, Señor, a valorar tu santa palabra. Nos comprometemos a atesorar tu salvación eterna en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén.